reitero, vean el cronograma para ver cuántas clases quedan, para ver después cómo este trabajo práctico lo tienen que pensar en función a los días, y aquellos que tengan que recuperar el trabajo, fíjense bien en la fecha que ya está puesta este día. ¿Está bien? No, el cronograma es importante. Y reitero, es importante porque en nuestra vida profesional vamos a trabajar con cronogramas siempre, siempre. Entonces, es parte de aprender el método proyectual. Si no, si estuviésemos librados más a una cuestión de y hago, no hago, o lo hago cuando quiero, estaríamos casi en una carrera artística, y lo que menos tenemos es de artistas. Faltando 2 minutos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar y hablamos del trabajo que viene. Salimos y entramos al mismo link. Mensajes formales, diseñando, y esto quiero que lo anoten y lo tengan bien, bien preciso a la información. Lo vamos a trabajar y lo vamos a diseñar como un todo, como se trabajó en el trabajo práctico 1, el volumen. Para el final, ese volumen y ese todo que ustedes diseñen, lo puedan dividir en los componentes o en las piezas con las que está conformado ese objeto. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad? Ya estaba planteada, en la cual ustedes van a diseñar contenedores de alimentos o de elementos para sazonar o condimentar. Fíjense que el título del trabajo práctico dice pasajes formales, diseño de objetos asibles y usables. ¿Qué quiere decir esto? Asibles es que nosotros vamos a trabajar con objetos que responden a la mano, y usables que tienen que cumplir una función. Ya no es solamente una cuestión de reproducir una forma abstracta, en la cual el solo hecho de cumplir con un pasaje formal entre estas dos figuras se daba por sentado, o ya cumplía con el objetivo del trabajo. No, ahora ustedes van a cumplir con una cuestión de uso-función, en un entorno definido, con un usuario o usuarios determinado, y con un uso específico. ¿Está bien? Todo esto está en el TP. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a hacer eso? Y esto lo reitero porque ahora sí nosotros vamos a necesitar de ustedes que el proceso sea más ordenado, que este método que usen esté claro, esté preciso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver cómo empiezan a naturalizar ese proceso, cómo ponen en cuestión lo que investigan, el relevamiento que hacen, cómo lo ponen en cuestión para poder generar sus propias conclusiones, para poder así ustedes concluir en soluciones, que es esa propuesta final que ustedes hacen, es una solución a la necesidad que se planteó. Lo que nosotros queremos es que ahora, en este trabajo práctico, esto que nosotros en un primer paso lo dijimos que es importante y que tiene que tener un ida y vuelta, realmente se plasme. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿y cuántas propuestas tenemos que hacer? No tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con la variabilidad de propuestas.
Con cuanto ustedes más este rombo que vemos atrás de la forma, o estos dos triángulos, más anchos son, mejor es. Porque seguramente que cuando nosotros corrijamos y podamos evaluar propuestas de las que ustedes presentan y que esas propuestas cada una tenga una identidad diferente, que sea diferente una a otra, no que tenga alternativas. La alternativa es cuando nosotros le decíamos, a esta propuesta le podés hacer este cambio, este otro, pero la propuesta seguía siendo la misma, el recurso era el mismo. Entonces lo que estábamos planteando eran alternativas. Ahora, cuando nosotros les decimos y les definimos que esta es una propuesta, pero debemos ver una totalmente diferente, y en el caso del trabajo práctico anterior le decíamos, bueno, vemos una estructura lineal, una estructura laminal, pero no vemos una estructura que tenga combinación. Y a su vez, de las lineales vemos una que es muy similar a la otra. Cuando hablamos de similitud, estamos hablando de alternativas. Cuando hablamos de propuestas diferentes, estamos hablando de cada uno de esos son partidos, son caminos que pueden llegar a utilizarse para la propuesta final. Entonces, este ancho se hace con todo eso, con propuestas y con alternativas. ¿Está bien? Cuanto nosotros más podamos que la expansión, cuanto más expansión sea, cuanto esto más divergente sea, que si ustedes leen algún libro de los que le hemos dejado, van a ver que muchas veces los problemas y los subproblemas que hacen a la división del problema o de la problemática, muchas veces se utiliza lo que denominamos rizomas. Rizomas es que de uno se desprenden varias alternativas. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a tratar de entender. El rizoma es un tipo de presentación, una manera de ver cómo se pueden los caminos que uno puede llegar a tomar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros empecemos con la reducción y lleguemos a la síntesis final, a nuestra propuesta, nos quedemos en este proceso y en este espacio que duró el trabajo, logramos una propuesta lo suficientemente evolucionada. Si nosotros vemos que acá hemos trabajado con pocas, y bueno, es evidente que la propuesta final no va a tener esa búsqueda. No la tuvo, porque es una cuestión de búsqueda, una cuestión de cuanto uno más logra trabajar los detalles de cada una de estas propuestas, mejor resolución tiene. Menos dudas tiene uno como diseñador en cuanto a la elección. Si no, muchas veces queda como que la elección fue, y bueno, parte con el docente y parte mía. Eso no tiene que pasar. La decisión tiene que ser siempre de ustedes. Cuando nosotros intercedemos en la propuesta final, es porque faltó evolución, faltó búsqueda propia. Es así, porque nosotros solamente lo que hacemos es guiarlos, estar ahí para decirles por aquí y por allá. Entonces, esto es interesante que lo empiecen a leer, porque nosotros ahora, en este proceso de comunicación, donde nosotros ahora sí vamos a hacer un producto y no es ya un trabajo abstracto, vamos a tener que usar para conformar, para generar este producto final, vamos a tener que trabajar con elementos que denoten, que indiquen el uso. Y esto anótenlo, más allá que
después, no esta, pero la de la noche, la grabo y la subo, pero es importante que se lo anoten con sus palabras, porque si no, muchas veces después, por más que esté la teoría grabada, no lo comprenden. Entonces, indicar el uso. Ustedes nos van a tener que decir cómo se agarra, cómo se usa y por qué. Y después, elementos que determinan el uso. No es lo mismo a indicar. El determinar implica muchas veces con la comunicación, con lo que me hace pensar o me dice, che, esto está acá por algo, ¿qué pondré el dedo acá? ¿Apoyaré la mano? ¿O qué cosa o parte de la mano tendré que poner? Y acá ya estoy evidenciando algo, estoy poniendo en evidencia que nuestro trabajo va a pasar por el estudio de la mano. Mano y toda la extremidad superior o extremidades. ¿Bien? Ese va a ser parte del problema o de la problemática. Uno de estos subproblemas es empezar a conocer nuestra mano. Por otro lado, indicar el uso y cómo funciona y cómo se usa ese objeto o producto. Entonces, vamos a aplicar el de usabilidad, ver el apunte de usabilidad y el apunte de antropometría dinámica que ya está subido. ¿Por qué? Porque esos elementos, cuando ustedes los lean y vean que aparecen texturas y aparecen o formas que hacen, que comunican tal cosa o indican postura o posición, ángulos de cómo se trabaja nuestra mano o cómo trabaja nuestra mano, porque hay cuestiones acá físicas que tienen que ver con músculos, con cómo trabaja todo el componente miembro superior, porque acá tenemos un ángulo en la muñeca. Todos esos signos, todos esos elementos que van a tener que estudiar para generar este producto, son los que van a dar como resultado el objeto final. Por eso, ¿dónde vamos a hacer hincapié en este trabajo práctico? En la cuestión de resolución de propuestas, no. ¿Por qué? Porque ya lo saben. El camino es el mismo camino que hicimos en el trabajo práctico 1. Ustedes van a trabajar con pasajes formales en los cuales podrán redondear aristas, podrán o facetar, podrán agregar texturas, tal vez podremos agregar color, pero eso tiene que ver más con el desarrollo ya de la propuesta. Ahora, lo que vamos a implementar en este trabajo 2 es empezar a identificar esos elementos que hacen al problema, que de alguna manera yo ya fui nombrando. Vamos a tener que recopilar información, que en parte nosotros se la damos, pero en parte ustedes van a tener que analizar y ver qué de todo eso les sirve y no les sirve. Porque en ese apunte de antropometría dinámica habla de cómo es el mango o el asa de una herramienta. Ahora, en nuestro caso es una herramienta, sí, no, tal vez. En nuestro caso aparece una manija, un asa, no lo sé. Entonces, de todo eso ustedes van a tener que saber qué es lo que les sirve a ustedes, cuál de toda esa información es lo que refiere al objeto que ustedes van a pensar y van a diseñar, a la necesidad que ustedes de alguna manera está planteada, pero tal vez van a ajustar después que empiecen a investigar. ¿Para qué? Para que empecemos a todo esto que rodeaba la forma, lo empecemos a ir desarrollando. Entonces,
Ustedes de alguna manera acá van a capacitar sus sentidos, principalmente el de la mano, el tacto, el cómo nuestros dedos actúan en cuanto a la sensación del peso, de soportar algo, de contener algo. Y después, la generación de la forma, que ya lo hemos empezado a practicar. El empezar a agregarle elementos que ayudan a la forma, a la comunicación, y muchas veces nos van a indicar algo, como ejemplo, digo, ustedes ven un producto, seguramente no es lo mismo que ese producto tenga un botón de un color que no se percibe como acento, que tal vez en toda su eh, colorimetría no se vea y se perciba un botón en el cual yo lo tengo que apretar para dar encendido, a que ese botón tenga un símbolo o un signo, después habría que ver, pero un símbolo que a lo mejor uno ya reconoce como que es el elemento encendido, que a su vez ese botón tenga una textura, que a su vez ese botón tenga una forma que sobresale, que predomina. Entonces, cuando yo miro el objeto, veo un acento, no es lo mismo a que ese botón no lo sea o no actúe como tal, como un acento. Entonces, vamos a empezar a tratar de agregar estos elementos y después cuestiones que hacen al usuario, a la situación de uso y al entorno, que tiene que ver con la antropometría, ergonomía, es decir, la ergonomía es el estudio de lo que tiene que ver con la antropometría rígida, vamos a decir, cómo se utilizan las medidas que aparecen en diferentes libros donde están nuestros percentiles o el percentil humano para ser usado. Y después, en conjunto, esto de la antropometría dinámica, es decir, las medidas es una valoración rígida para conocer las dimensiones. Después empiezan a trabajar los músculos, los huesos. Todo eso hace a que nosotros tengamos ciertos comportamientos, ciertas limitantes. Eso es lo que estudia la antropometría dinámica. Estos puntos los vamos a utilizar para resolver este trabajo. Donde todos estos elementos que vemos acá, usuario, uso, función, entorno, las condicionantes y soluciones, la usabilidad, lo inteligible, la antropometría, la ergonomía, la adición, sustracción, va a ser parte de nuestro relevamiento y análisis. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros empezamos a descomponer y esto podría ser un mapa del método proyectual del cual ustedes van a tener que desarrollar y ordenar más o menos así. Esto es una manera. Y fíjense que dentro del marco general, sombreado, dice trabajo práctico número 2, pasaje formal, búsqueda e interpretación de la forma para objetos usables y asibles, usabilidad y antropometría. Nosotros vamos a tener que primero, para saber el usuario, el uso, la función del entorno, que están descriptos en el TP, primero vamos a tener que leer. Primero vamos a tener que introducir conocimiento. Vamos a tener que adquirir y desarrollar estos conceptos, porque si no, va a ser difícil comenzar. Una vez que nosotros tengamos esta lectura, vamos a analizar el usuario, que obviamente va a ser adulto, joven, cualquier persona que cocine o que
realice necesidad. Vamos a tener que ver cómo se comportan estos elementos, estos objetos. ¿Cuál es la función? ¿En qué Entonces, ahí empieza a definirse lo que dice el trabajo práctico, que el entorno es el hogar. Entonces ya no lo pienso, que los objetos que vamos a analizar o vamos a diseñar van a ser usados en el parque. No, porque no lo pide. Lo que pide es un objeto en el hogar. La función es contener, para servir. Contener para servir. El uso es contener, servir. La acción de salar, la acción de aceitar, esto implica sazonar en ambos casos, y después la yerba de preparar una infusión, de llenar un contenedor, y lo mismo el azúcar. Y ahí empezaremos a ver todas las cuestiones de cuánto se usa, qué se usa, cuántas veces se usa, digo, cuánto es la repetición con este elemento. Todo esto, por eso el relevamiento y el análisis, como lo marca la diapositiva, está sobre la línea que divide cada uno de estos pasos o, sí, vamos a definirlos como pasos, en los cuales nosotros leemos la usabilidad, la antropometría, investigamos sobre el usuario, el uso, función, entorno, podemos llegar a ver antecedentes, que acá no lo puse y es importante, y ahí vamos a tener que hacer un parate y empezar a sacar nuestras propias conclusiones. Para sacar conclusiones tenemos que hacer un análisis. Una vez que tenemos ese análisis y tenemos esas conclusiones, y antes de pasar a la búsqueda formal, tal vez tengamos que ver si ese análisis nos faltó algo, ver alguno de todos estos subproblemas, profundizarlo, porque tal vez no lo tuve en cuenta, y en las correcciones y en las charlas que vamos a tener, nos damos cuenta que faltó, y ahí empezamos a generar la búsqueda formal, que ya ustedes como primer ejercicio lo tienen, y volveremos continuamente a ver si estamos bien con lo que se analizó para llegar a un resultado final acorde. Y ahí abajo dice lo que estaría bueno que lean: la antropometría dinámica, la usabilidad, y el capítulo de psicología de los objetos, que está en bibliografía, capítulo 7. Eso sería genial que lo lean. Todo esto en 6 semanas. Parece mucho, pero no lo es. Si la presencia de ustedes, como digo, es constante, el trabajo surge solo, porque va acompañado de las propuestas y de las guías que nosotros le podemos ir dando. Ahora, si acá aparecen lagunas en las cuales se ausentan por mucho tiempo, o el foro ya nos dimos cuenta que es bueno, digo, es un recurso interesante porque permite, si hay algún problema de conectividad, ahora no es lo mejor. Entonces, intentemos aprovecharnos de las dos herramientas. Y fíjense que yo digo, uy, me olvidé de poner antecedentes. La última filmina, hay un relevamiento
solamente es un relevamiento, porque lo único que hice fue poner imágenes, de aceiteros, de azucareros, o saleros, perdón, saleros, aceiteros, yerba y mate. Ahora, esto es solo una gotita de muestra de todo lo que hay. No sé, estaba Luca jugando con el cursor ahí. Ah, perdón, profe, Bueno, no, es que estaba agrandándolo para ver. está bien, no hay problema. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En el cronograma dice que el trabajo se entrega el 2 del 8, pero usted dijo que tenemos 6 semanas. No entendí eso. lee bien el cronograma. Porque decía TP2. Ahora lo vuelvo a ver. Gracias. Sí, sí, el TP2. Fíjate que está el receso invernal. Sí, pero Lo entregan hay, después del receso. sí, pero no faltan 3 meses para septiembre. No, porque la corrección termina, el trabajo práctico termina cuando termina las correcciones, los días de clase. Después, Ah, listo. nosotros como somos buenos le damos todas las vacaciones de invierno para que armen una hermosa, ordenada y excelente entrega. Porque van a tener que hacer una maqueta con terminación, pintadita, porque van a tener que hacer una buena lámina terminada, porque el orden del trabajo práctico va a tener que estar claro, preciso y prolijo, por todo lo que dije anterior. Ah, Por listo. eso está pensado, además, ahí está la entrega del recuperatorio antes, entonces son 6 semanas de corrección. Ahora, es evidente que lo que no se corrigió hasta esa semana, después no entra como parte del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Y no está mal que lo haya preguntado Juan. Que si ustedes hasta el último día de clase hicieron X cantidad de propuestas, son esas las que entran en el trabajo práctico. Si hasta ese entonces no hicieron nada y después hacen todo en las vacaciones, obviamente que ese trabajo no está, al no estar corregido, no está en condiciones de ser entregado. ¿Estamos? Sí, se entiende, profe. Bien, Juan. Buenísimo. A Muchas ver, gracias. preguntas. Dice sí, no sé. ¿La maqueta tiene que ser el salero o que lo contenga? No entiendo. A ver, Daniela. Daniela. Daniela Ramos escribió, ¿la maqueta debe contener al salero? No, ¿cómo contener al salero? Creo que pregunta si tiene que ser una maqueta tamaño real. Sí, sí, obviamente que van a hacer escala uno en uno porque las vamos a hacer en relación a la mano. Van a tener que sacar fotos usándolo. Y no digo que adentro tenga... No, ustedes van a tener que hacer, a ver, vuelvo a lo mismo, lean el enunciado. Cuando yo hablo y digo que voy a explicar el trabajo práctico, yo no les voy a leer el enunciado, ¿no? El enunciado dice que ustedes van a tener que diseñar objetos que contengan sal, yerba, aceite, azúcar. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué? ¿Vamos a diseñar entonces un salero? Bueno, tal vez ustedes lo interpretan así. Yo no digo que van a diseñar un salero, sino que van a diseñar un objeto que contenga sal para sazonar comidas. ¿Se entendió ahora, Daniela? Y el resto, porque tal vez era una duda que tenían todos. Bien. Ahora bien,
¿Dudas sobre el trabajo práctico, sobre lo que estuvimos exponiendo, sobre los conceptos? Digo, difícil es hablar de conceptos si aún no han leído. Ahora, si han leído y me dicen Consulta, no entiendo tal cosa, yo digo bien, perfecto. consulta. Hay que hacer distintas, o sea, hay que elegir, por ejemplo, salero y hacer distintas propuestas de salero, o se puede hacer distintas propuestas, salero, aceitero, yerbero. El análisis es de todo primero. Después veremos Ah, qué se diseña. ok, Vamos paso a paso. Ahora, listo. primer paso. Y me vuelvo a la... a esta filmina. Primer paso. No nos quedemos con lo que se practicó solamente en el primer trabajo práctico. Digo, tal vez para este trabajo práctico podamos usar como macromaqueta o macroforma las primeras formas en cinta con las varillitas y las figuras de cartón para conformar. Ahora, tal vez la maqueta final la van a tener que generar a partir de moldear o trabajar un pedazo de telgopor o polifán, pues si estamos trabajando con un volumen. Ahora, si vos me preguntas que tiene que ser funcional, no, es una maqueta. Una maqueta con terminación. Yo lo tengo que ver y eso me tiene que dar una sensación lo más parecida al producto final. ¿Qué quiero Claro, decir con pero esto? Si el objeto no tiene por qué ser hueco, porque no estamos planteando lo hueco, estamos planteando el, el volumen general. No tiene por qué aparecer que la tapa se saque o se ponga. No tiene que, si es pensado en vidrio, por decir algo, porque yo planteo una parte transparente, necesito que esté la transparencia. ¿Se puede hacer? yo Se quería puede hacer. preguntar. Se puede hacer. Todo se puede hacer. Con tiempo y con ganas, todo se puede hacer. Entonces, eso también ustedes tienen que ir viendo de cómo evolucionan las maquetas. Y la materialidad la vamos a ir trabajando y la van a ir ustedes viendo qué cosas sirven y qué no cosas sirven. Para una maqueta rápida es una cosa. Ahora, seguramente tendremos que empezar a dibujar mucho más que lo que se dibujó en el otro trabajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy planteando partes transparentes y no tengo todavía, no sé manejar cuestiones de cómo hacer una maqueta con transparencia, bueno, es lo que dije y es lo que vamos a ir acentuando. El dibujo se complementa con la maqueta y la maqueta se complementa con el dibujo. Entonces, si yo en la maqueta no lo puedo hacer, haré un buen dibujo tratando de definir cuál es la transparencia y cuál es no. ¿Está bien? Entonces, nos vamos desprendiendo de esto de que no me sale, no puedo, no tengo con qué, porque a ver, salvo por estas 3 días que estamos más en una burbuja mucho más estricta, ya podemos salir, ya podemos hacer un montón de cosas. Cuidándonos siempre, lo que les pido es que se cuiden, que usen barbijo, que salgan bien protegidos, pero podemos salir. Entonces, a ver, tenemos que ir poniendo de nuestra parte también una cuestión de cómo yo voy creciendo. Entonces, a medida que las propuestas avanzan, iremos viendo, y me parece que acá te conviene, nosotros los iremos guiando, pero ¿por qué no probás haciendo la maqueta con esto? Y una cosa es hacer, y reitero y que les quede grabado, una cosa es pensar una maqueta de estudio, que se puede hacer rápido con cualquier cosa, a una maqueta final. Acá empezamos a hacer ya, en este trabajo práctico, una gran diferencia entre lo que es desarrollo y lo que es componentes y entrega final. Como componentes también el desarrollo es parte de la entrega, en lo cual eso tiene que estar ordenado, presentado con portadas, con lo que sea.
pero que nos indique cómo fue su trabajo. Y después tenemos que hacer una entrega aparte y decir, entrega trabajo número 2, láminas finales. Y ahí se dispondrá todo lo que se pida para este trabajo práctico. ¿Está bien? Pero empecemos a entender que siempre la propuesta final tiene que tener una manera de presentación mucho más estricta en cuanto al contenido, hablo de lo estricto, que todo el desarrollo. Yo en el desarrollo puedo escribir una nota a mano al lado del dibujo, de la foto de la maqueta y poner una anotación, y va a estar bien. Mientras eso nos sirva a nosotros, o a ustedes les sirva para comunicarnos a nosotros qué es lo que hicieron, está bárbaro. Empiecen a utilizar esos recursos de, le saco una foto a la maqueta o al dibujo que hicieron y al lado le ponen notas. Y le ponen, acá va a ir apoyado, o se agarra el dedo meñique, o el dedo, o se agarra así, porque no le sale a dibujar una mano. ¿Bien? Eso es una cosa. Ahora, en la entrega final, cuando se les pide la lámina, va a tener que estar no un dibujo así nomás, no un dibujo sin color, no un dibujo que reemplaza la maqueta porque la maqueta quedó adentro del desarrollo, y me ponen como entrega final la misma maqueta que hicieron del desarrollo pintada. Eso ya no. Lo que quiero decir, la maqueta es una maqueta, no es un prototipo, no van a tener que hacer el producto real. ¿Está bien? Y tratemos de incorporar esto, que tal vez pareció que yo lo dije al pasar, pero de no... Que no sea una limitante para desarrollar la forma, ¿sí? Porque ustedes en esa instancia todavía les faltan herramientas tanto para dibujar como para maquetizar y demás, pero para nosotros es mucho más importante que ustedes aprendan la forma, en pensarla, en desarrollarla, en que esté justificada, como les decía Fede, a que la maqueta no sea del todo buena, digamos. ¿Se entiende? Porque la maqueta lo vamos a ir aprendiendo, pero es más importante que aprendan a pensar la forma. Y nosotros los ayudamos y a reproducir la misma. Exacto. ¿Por por qué? otro Porque, lado, ¿qué quiero decir con eso? Perdón, Julia, para terminar, y sigue Julia. Para que tanto el dibujo como la maqueta son importantes. No es una u otra. No es una y otra. Son las dos importantes. Porque reitero, porque si no tengo palito de broché, no hago la maqueta. Pero si tengo palito de broché, hago la maqueta, pero no hago el dibujo. Vamos de a poco y todo eso se tuvo en cuenta. Ahora, el método es los dos. No es uno y el otro. pero Entonces, sirven de comprobación, no de limitación para crear. Sirve, claro, sirve de comprobación porque tal vez ustedes van a dibujar algo y ese dibujo no lo pueden agarrar, no lo pueden tomar dentro de su mano y posicionar los dedos según como ustedes quieran, porque es lo más acorde para salar. Digo, ejemplo, yo digo que la mejor forma de salar es con estos dos deditos. Entonces, salo así. Bueno, el objeto tendrá que indicar que se agarra con dos dedos. Ahora, si yo hago un dibujo, es muy difícil que yo pueda hacer una comprobación real. Voy a tener que maquetizar en algún momento para poder ver si realmente entran los dos dedos, si los dedos encajan, si el peso, y ahí es algo que está bueno que tengan en cuenta, para cuando maqueticen, traten de darle un peso real a la maqueta. ¿Está bien? Porque muchas veces no hace al peso, pero hace a la volumetría, o viceversa. No hace a la volumetría, pero sí hace al peso. ¿Qué quiero decir? Algo que es muy chiquito puede que sea pesado. Puede que sea algo grande, pero no lo sea. Y ahí tiene que ver mucho con lo que contiene y cómo se comporta el contenido. Digo, la sal es por gránulos, pero no tiene los mismos gránulos que el azúcar. No se desplaza de la misma manera. El aceite, lo mismo. Cuando yo sazono algo, ¿qué pasa con el aceite?
se chorrea, tiene una viscosidad que hay que tenerla en cuenta. Y estamos pensando en cuestiones solo de la usabilidad, ni siquiera, no les voy a pedir que me saquen el cálculo de cuál es la fricción o la viscosidad o la tensión superficial del aceite. No, tiene que ver con cuestiones de uso. Por eso me verán y dirán, ¿y por qué mueve tanto las manos? Porque es importante entender el cómo se usa y el por qué se usa. Y si estuviéramos en la presencialidad, estaría yo haciendo así, y ahora porque es solamente la cuestión de mano. ¿No se imaginan cuando estamos hablando de productos que ya son parte o todo el cuerpo está en relación al objeto? Y bueno, les hago ahí una escena de mimo, porque es importante entender lo postural. Porque si nosotros leemos los conceptos y nos quedamos con que la ergonomía, ay no, hice un producto ergonómico. Ah, mira vos, ¿y por qué? Y porque tiene forma orgánica. Mentira. Mentira. No porque tenga forma orgánica va a ser ergonómico. Porque ese discurso lo escucho hasta en varios diseñadores. No, tiene que estar fundamentado. Porque la ergonomía es la relación del objeto entorno-usuario. No es solamente la relación con el usuario. No es solamente que si me siento en una silla es ergonómica porque estoy cómodo. No, va más allá. ¿Estamos? Sí, perdón, Fede, que me meta. También como para hacerles un recorrido, los pasos a seguir quizás serían que lean el material que Fede les estuvo nombrando recién, para que puedan ir entendiendo también, y después ya empezar a hacer un relevamiento de antecedentes, bueno, de qué tipo de contenedores para, ya sea aceite, sal, yerba o azúcar, pueden existir, y que los puedan empezar a organizar con algún criterio, entendiendo que estamos en miércoles, que el lunes va a ser el próximo encuentro, para que ustedes puedan ir avanzando. Bueno, ¿qué hay en el mercado que se puede utilizar para contener este tipo de líquido? O fíjense que también las texturas no son iguales, los tipos de uso. Estén muy atentos a los tamaños, porque no todos los tamaños son lo mismo, que eso va de la mano también del uso que se le da y la periodicidad. Entonces, todo este tipo de elementos los tienen que tener en cuenta, y si ya los pueden ir organizando con algún criterio, por ejemplo, contenedores de sal por tipo de volumen o por cómo se apoyan o con algún criterio en cuanto a eso, ¿sí? O por algún tamaño en especial. Como para que ya vayan teniendo todo este bagaje que hacen, organizado de alguna manera, también para que les sirva, porque después les van a tener que sacar conclusiones de las que se van a agarrar para aplicar en ese nuevo producto que van a hacer. ¿Estamos? Y otra cosa, Fede, que me había quedado en Sí. el tintero de que es bueno que cuando empiezan el desarrollo de cualquier producto, traten de no pararse desde el lugar de voy a diseñar un salero o voy a diseñar un yerbero, sino voy a generar un contenedor de sal, voy a generar un contenedor de yerba, por si ustedes ya se posicionan en el nombre del producto, ¿sí? Ya están condicionados por un montón de bagaje de objetos y formas que ya conocen. ¿Sí? Eso creo que es importante, y que también, antes de llegar a la situación de relevamiento de mercado, que es muy importante lo que les dijo recién Mire, que hagan el proceso de entender con esto que les decía Fede, que hagan la secuencia de pasos que involucra el uso de ese contenedor, ¿sí? Ya sea, si estoy hablando de la yerba, del contenedor de yerba, ¿cuáles son los pasos que involucra al usuario desde el momento en que va a llenar ese contenedor con la yerba hasta el momento en que lo está usando, en el momento en que se queda poco, que está lleno, que entiendan todas las secuencias del uso de ese producto? Eso es muy importante porque va a hacer que a usted le dé como diferentes herramientas para entender por qué lo tengo que hacer de una forma y por qué no otra, si tiene que tener más apoyo o menos apoyo. Por eso, Fede, lo que les decía es que entiendan el material que contiene, que van a tener que contener,
también, ¿sí? Si tiene polvo, si chorrea, si no, si se queda estable, si no es estable. Entonces, hay un montón de aspectos para abarcar antes de empezar a dibujar y diseñar, ¿sí? Eso es importante. No tengan ya el apuro, porque es entendible que todos, que como nos da la ansiedad de empezar a dibujar una forma, pero van a ver que si ustedes hacen primero toda esa búsqueda de entender al usuario, al objeto, a lo que tienen que contener, lo que hay en el mercado, van a ver Pero, claro, que van a pero empezar a además diseñar más fácil. forma de que si tampoco no tienen un objeto seleccionado, tal vez hacemos al revés y dividimos por grupo y les decimos, esta gente va a diseñar esto, esta gente va a diseñar aquello, porque no siempre se diseña con lo que uno quiere o con lo que uno desea, sino que si a vos te contratan y te dice, che, tenés que diseñar esto y vos rápidamente hace un paneo, observa, empieza a ver cuáles son las condicionantes que se estuvieron hablando acá, como para de acá al lunes vamos a tener la profundidad absoluta de todo, no, pero mínimamente empezar a entender el mundo de estos objetos que habitan en la cocina y que sirven para preparación, porque en realidad sirven para eso, para preparar comidas o infusiones. Ese Fede, la sería el ventaja mundo al también, cual nosotros nos tenemos que... Sí, la ventaja también es que son todos cosas que ustedes en general asumo que tienen en su casa, sal, hierbas. Entonces, estaría bueno que en estos días de investigación, una de las primeras cosas que hagan hoy es ponerse en el rol de usuarios y empezar a observar qué pasa a ustedes con la interacción de esos objetos que ya tienen en su casa, cómo se involucran y cómo se usan esos objetos, que lo empiecen a identificar, ¿sí? Ese es como un primer ejercicio que ya todos pueden hacer en la casa porque claro. Y después hierba van nos a tener, vamos a sal van poner a en tener. un segundo estadio como diseñadores y que cuando ustedes generen sus propuestas, van a agarrar al tío, al abuelo, al gato, al perro, al que pase por al lado y le decía, a ver, usalo. Y verán cómo lo usa. Ni más ni menos el ejercicio de usabilidad que el apunte les da como ejemplo. Entonces pasamos de un estadio a otro, entendiendo que a veces somos usuarios y en otras circunstancias pasamos a ser diseñadores. El día de mañana, obviamente que no va a ser así ustedes, porque ya la deformación de diseñadores los va a llevar a que los objetos los empiecen a observar de otra manera. Entonces, pero hoy todavía estamos ahí. Estamos tratando de sacarnos de encima el papel de usuario, que no lo dejamos de lado, pero sí empieza a tener el día de mañana otras limitantes. Ese usuario empieza a tener otras, menos libertades tal vez, no lo sé. Tal vez para otros es al revés. Dicen, no, yo de que soy diseñador elijo los objetos de mejor manera, nunca me llevo un chasco porque los analizo. No lo sé. Pero bueno, el lunes nos vamos a encontrar al mismo horario, por el mismo canal, todos juntitos. Aquí. Vamos a hacer un algo, no sé, vamos a ver qué, pero para eso van a tener que tener información, a ver qué relevaron, qué empezaron a ver, qué les empezó a surgir como dudas, y después tal vez pasaremos a una segunda instancia dividida en grupos. Pero vamos a ver. ¿Estamos? Ahora, por lo pronto el lunes a las... Yo puse el horario a las 3 porque si alguno está llegando justo del trabajo o algo, estoy dando esa hora de como de plus para que se ordenen y se organizan. Así que a las 3 nos vemos. ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, buen resto de semana, buen fin de.
encerrados en casa porque este fin de también hay que seguir estando afuera. Digo adentro. Que afuera, Te afuera traicionó los el paran. el inconsciente. Sí, yo no, menos suerte. Yo que no salgo a ningún lado, salí a hacer un mandado y ¿podés creer que me agarraron? No, Te juro. pero se puede hacer mandado. ¿A qué hora fuiste? Pero me agarraron, me pararon. Ah, Menos mal que le mostré la mercadería. Me dice, y la próxima salga caminando, señor. bueno, bárbaro. Bueno, no Bueno, salgas más, Fede. no, yo no salgo más, listo, ahora me quedo acá. Ya está. Bueno, Consumí todo lo que tenés. Arroba, ¿Eh? Claro. arro. Así es. Y Bueno, lo que uno gente. tiene metido en la casa, ¿viste? Nos vemos. Chau, Hasta el gente. lunes. Nos vemos. Chau, Adiós. chau. Chao. Hasta luego. Buen fin de. Chao. Chao.